propuesta de servicios sociales, ¿no? Que acabamos de aprobar y demás. Vamos a ver si conseguimos trasladar y dejar bien clara nuestra postura, por qué votamos lo que votamos y por qué no hemos conseguido trasladar nuestra propuesta, que comenzamos y la lanzamos en diciembre del 2015, ¿no? Sí. Estamos ya en el casi 17. Es decir, que nuestra propuesta de servicios sociales, de ordenanza que regulara esto, ya viene desde hace más de un año, que venía en una situación socioeconómica que sigue prácticamente igual, o sea, la gente sigue pasándolo mal a final de mes, seguimos teniendo cifras a nivel de autonómico y a nivel nacional donde la desigualdad sigue creciendo. Y ante esas cifras, y además asumiendo que en nuestro programa electoral los servicios sociales eran básicos para nosotros, porque las personas son muy importantes para nosotros, antes que cualquier otra cosa, teníamos esa propuesta. Conseguimos llegar a tener una reunión, no recuerdo la fecha, pero fue en diciembre, en la que todos los grupos municipales tuvimos una reunión en la que debatimos al respecto. Nuestra propuesta en aquella época estaba también bebiendo de otras que habían salido de otros ayuntamientos, porque la situación estaba complicada y cada ayuntamiento iba proponiendo su propia ordenanza. Uno de los problemas que nosotros demandábamos era que no teníamos una propia ordenanza, con lo cual no se podía gastar el dinero presupuestado para ello, porque realmente los trabajadores sociales las personas que se dedican a esto no pueden ejecutar una ordenanza, no tienes posibilidad, no tienes amparo legal. Entonces estábamos como en una pescadilla, ¿no? Que se muere el agua. Sin embargo, esas evidencias de las necesidades no hicieron que llegáramos a ningún acuerdo. O sea, nuestra propuesta se debatió un día, quedamos en que todos los grupos nos contrapropuestaran, ¿no? Si se puede decir así, su visión, porque después de la jornada de trabajo veíamos que había cosas en las que no estábamos de acuerdo, pero que se podían debatir, pero hasta hoy. Es decir, no hubo, nosotros volvimos a enviar otra propuesta de mínimos para poder debatir más, pero allí se quedó. Y justo después de un año, es el propio gobierno, es verdad que un gobierno diferente, el que manda a los ayuntamientos una propuesta de ordenanza para los que no tengan una ordenanza municipal al respecto, la asuman o la tomen como base para poder sacar una adelante. Y es justo en este momento cuando lo hacemos, ¿no? Además que lo hacemos... Y lo hacemos... cogiéndola y presentándola tal cual. Asumiéndola al 100%. Sin esa... Entonces, bueno, esa es una de las razones por las que dijimos en el pleno que no nos gustaba, ¿no? Que no estábamos de acuerdo con ella. Porque echamos de menos una reflexión sobre esta propuesta, cómo encaja con la población de Limpias. Si se puede aplicar la misma normativa a una ciudad que a un pueblo, pues aquí... ¿Y a qué grupo de población puede abarcar ese tipo de propuesta? Porque es una propuesta muy restrictiva también, claro. ¿Qué problemas hemos visto en ella? Pues es que esa propuesta va enfocada a un problema puntual, con un dinero, una cantidad que además de ser escasa, se da una vez o en el mejor de los casos durante 3 meses. ¿Y punto? Y punto. Por lo tanto, solamente ataja un pequeño síntoma que tengas, te da una pequeña ayuda, pero luego te vuelve a dejar en la cuneta. La misma situación en la que estabas. Claro, no va a solucionar el problema. La ayuda, la naturaleza de la propia ayuda, la prestación, es imposible que solucione nada. Y va dirigida a personas que están en una situación muy concreta, una situación prácticamente de exclusión social. Muy extrema. Sí, una situación muy extrema, con unas condiciones que aparte son muy difíciles de cumplir y de... Los requisitos son enormes, Claro. por una parte porque el nivel burocrático que te piden es increíble, es decir, hace falta estudiar prácticamente solamente para presentar los papeles, el nivel de accesibilidad a la ayuda se queda muy limitado, solamente por capacidad de presentar, pero además la gente que realmente necesitaría una mano, echar una mano al ayuntamiento, la mayoría se va a quedar fuera por la cantidad de requisitos que piden. Todos los estudios están diciendo además que cada vez
aumenta el porcentaje de personas que, aun teniendo trabajo, Claro. están en una situación complicada para llegar a final de mes, que es justo a los que la ordenanza no lo tiene en cuenta. Es decir, ¿no? Como dices Claro, tú, o sea, esa es la base de nuestra propuesta. Eso es una propuesta más horizontal y la del Gobierno de Cantabria que va a adoptar el Ayuntamiento es una propuesta más vertical, ¿no? Es una propuesta más... Además, que tiene unos tintes muy de beneficencia, de calidad, ¿no? Lo que dices, esa verticalidad se ve en eso, en que van a ayudarte, pero con unas migajas, con... y que realmente no van a solucionar el problema a la raíz del problema, ¿no? O sea, son ayudas, y ya no por no hablar de los requisitos, que son requisitos, en nuestra opinión, humillantes, ¿no? Humillantes de que una persona tenga que justificar con facturas, con una serie de cosas, una situación que ya de por sí se sabe que es una situación de necesidad, ¿no? no vaya a ser que nos engañes, Claro, o y sea, que decidas tú en qué gastar ese dinero. claro, Ya lo decidimos nosotros, que somos los que te lo y damos. tratamos a las personas como presuntos defraudadores a situaciones, o sea, a personas que están pasando por, no hay que olvidarlo, por situaciones de necesidad, cuidado. Complicadas, ¿no? O sea, Es decir, para empezar, la información, el cómo llegar, va a ser muy complicada, pero si te consigues enterar, si consigues tener acceso porque cumples los 100.000 requisitos y eres capaz de presentar los 100.000 papeles, además de todo eso, te van a dar unas migajas de las cuales vas a tener que justificar todo. Vas a tener que justificar que si es para pagar ese recibo de la luz, que si vas a comprar un pañal, que si vas a comprar algo de comida. es humillar a una persona o a personas que ya están pasando por situaciones humillantes. O sea, es una doble humillación innecesaria. Es una doble humillación innecesaria. Es una ayuda envenenada. Envenenada, sí, por Cuando- decirlo de alguna manera. Entendemos que por ser persona tienes el derecho a unos mínimos de dignidad y de supervivencia que las administraciones deberían encargarse, y donde no llega el Estado, donde no llega el gobierno regional, el ayuntamiento, como se presume de la que es la entidad más cercana, estamos de acuerdo, debería estar ahí diciendo: no te preocupes, que yo no te voy a dejar tirado, luego ya pelearemos juntos y sacarse contra el resto. Porque Pero tampoco hay que olvidar que se nos han quitado muchas competencias a nivel municipal que no tenemos y que solo podemos llegar hasta donde podemos llegar legalmente también, ¿no? Que eso también la gente tiene que saberlo, que no podemos llegar a donde queremos ni plantear las cosas como realmente nos gustaría plantearlas, porque legalmente pues estamos limitados, ¿no? En ese sentido también. Pero bueno, sin embargo, la ordenanza creemos que se queda muy lejos de donde podría quedarse. sí, bueno, claro, es que aún en los Pero términos tampoco- y las limitaciones que tenemos no tiene nada que ver con lo que a nosotros nos gustaría proponer o la propuesta que nosotros haríamos y que hemos hecho, de hecho, ¿no? Y que hemos hecho. De ahí que votáramos a favor, porque evidentemente es mejor una mala que no tener ninguna. Sí. Ya tenemos un instrumento sobre el cual ejecutar el presupuesto que el año pasado conseguimos que incluso se duplicara, ¿no? Pero claro, ya tenemos un instrumento, pero no lo compartimos en absoluto porque la filosofía es la que acabamos de explicar, o sea, en las antípodas de lo que nosotros nos gustaría que fuera y que tiene que reflejar un poco la política social de un ayuntamiento con sus vecinos. Debe ser una ayuda progresiva, una ayuda que cubra a personas que, aunque tampoco están en una situación de digamos, exclusión social, no tienen los ingresos suficientes que cubran sus necesidades básicas. Y ahí es donde está. A ese tipo de personas también hay que llegar. Entonces, ¿en qué se basaba nuestra propuesta? Que es la que sigue siendo La que nuestra. seguimos defendiendo. Pues precisamente en eso, en una ayuda progresiva que llegue a personas que, aunque no estén en una situación de exclusión social, porque tienen unos bajos ingresos o unos ingresos no suficientes, la ayuda municipal pueda llegar a compensar o a cubrir o Complementar o incluso. complementar de alguna manera el dinero que puedan cobrar con ese tipo de ayudas, cosa que ya existe en muchos otros sitios y que se ha visto al 100% que es algo muy efectivo y que saca a la gente de situaciones muy jodidas, por decirlo de alguna manera. Vale, pronto. Y no hablamos de unos niveles de dar una cantidad de dinero limitada, hablamos de cubrir lo que otras organizaciones han llamado el umbral de pobreza, que es a partir de donde se considera que te metes dentro de ¿Que ese... está en cuánto dinero? Está en unos 600 y poco. y poco. El actual más o menos mínimo interprofesional. Sí. Por ahí. Un poco por debajo. Entonces, dar hasta ahí. Y la otra particularidad, además, que tenía nuestra ayuda, o nuestra propuesta, era que, aunque se engloba entre las competencias municipales, sí que proponía una revisión, un seguimiento, un plan Acompañamiento de social. actuación en el cual se trabajara con esas personas en desarrollar las potencialidades de cada uno. Es decir, no solamente te doy
un dinero una vez al año y me olvido de ti, sino yo te voy a dar dinero y además quiero que de manera conjunta trabajemos por ver qué necesidades más tienes y cómo cubrirlas. Y cómo salir de la situación. Claro, eso hace que exigíamos una revisión, o sea, pedíamos que de manera trimestralmente, por ejemplo, se pudiera reevaluar la situación, ver qué había cambiado, qué no había cambiado, cómo trabajarla y prolongar esa ayuda hasta que ya no hiciera falta. Hacer ese trabajo de acompañamiento a las personas que lo necesitan, no tanto tómate de una limosna y sal del agujero en el que estás, pero hoy, que mañana no, sino no, te ayudamos. Hay muchas fórmulas y hay veces no solamente es el dinero, es ayudarte a rellenar un formulario, es acompañarte al sitio en el cual tú no estás acostumbrado a ir ni siquiera a pedirlo. Es ir a las personas que son incapaces de venir a nosotros. Nosotros, digo ayuntamiento, instituciones, muchas veces tenemos que ir nosotros a donde ellas, porque ellas, primero por desconocimiento y a veces por falta de confianza, no son capaces de venir a nosotros y solicitar algo que por derecho les corresponde. Entonces, se pueden hacer un montón de cosas y eso la otra norma tampoco lo tiene en cuenta. Y además, de esa manera de trabajar en la cual las personas, los vecinos, son protagonistas de su propia mejora, de su propio desarrollo personal, y la administración, a través de técnicos, se encargan de potenciarlas, también hace que se salgan a luz otros problemas que, si bien sabemos que lo económico ahora mismo, por la situación más allá del municipal, el estatal y demás, es muy precaria, pero ese acompañamiento son otros problemas que se pueden ir trabajando. Si hay mayores problemas de educación, adicciones, si el tema laboral exige aprender a hacer un currículum, de ahí sale y se puede trabajar y se pueden ampliar esos servicios. Si solamente es una ayuda que te da para que compres unos alimentos, los compras, los justificas y no vas a tener derecho, estés como estés, a volver a venir hasta aquí a 12 meses, de aquí entonces te volvemos a dejar tirado la cuneta. Volverás a la misma situación en la que estabas. Ese asistencialismo en el que la gente depende de la administración para recibir 4 migajas. ¿Alguna cosa más de las que nosotros proponíamos? Así a destacar. Pues así, en principio tampoco recuerdo exactamente toda la propuesta. Sí, bueno, la gente se la puede leer porque la vamos a poner en la web, y la gente la puede leer y informarse, ¿no? Pueden opinar. Y que también la propuesta del gobierno, digamos que tiene un poco navaja de doble filo, porque si bien nosotros proponíamos que hubiese algo para evaluar el impacto que tiene, tememos, yo creo que con una propuesta como la regional, como lo que acabamos de comentar, si muy poca gente tiene acceso, muy poca gente la solicita, porque cuesta mucho informarse, porque cuesta mucho cumplir los requisitos, porque aunque los cumplas cuesta mucho presentarlos, y encima de justificarlos no te van a quitar, la gente que va a acceder a ella va a ser un número mucho menor, o creemos que puede ser mucho menor de la que realmente está en una situación de necesidad, y por lo tanto el argumento va a ser hay poca gente que lo necesita, cuando realmente hemos creado esa poca demanda. Tapamos una realidad con unas estadísticas que no responden realmente. Claro, cuando nuestra propuesta era vamos a hacer algo que llegue a la gente para realmente comprobar y ojalá nos diéramos cuenta de que en Limpias, en nuestro pueblo, no hay apenas necesidad. Ojalá nos quiten la razón de esa manera. Como vecinos deberíamos de tener la certeza de que ningún vecino nuestro lo pasa mal. Porque creo que es algo... Pero para eso también tenemos que aportar los medios medios suficientes para que la gente esté informada, incluso con personas que se encarguen de informar a personas mayores que no tienen la capacidad de informarse por sí mismas y que les expliquen cuáles son los requisitos y cómo llegar a ese tipo de ayudas, ¿no? Porque mucha gente no la solicita o por desconocimiento o porque no tienen la capacidad de llegar a ellas. Utilizan unas palabras, umbral de pobreza, mínimo interprofesional... No todo el mundo entiende este lenguaje, ¿no? Es algo que se da por hecho, pero en muchos casos no es así. Las técnicas y técnicos están en ese deber de traducir y trasladar ese papeleo o esa nomenclatura extraña. Y es donde está la otra pata del asunto. Si no tenemos suficientes recursos para hacer esta labor, tendremos que buscarlos y dotarnos. Formamos parte de una mancomunidad para los servicios sociales. Tendremos que demandar de esa mancomunidad que en la medida de nuestras necesidades necesitamos más dotación. Pero claro, si solo tenemos estadísticamente
4 usuarios, pues que con lo que tienes ya vale, ¿no? Y esa es la forma de seguir tapando el problema. No, si tenemos un problema real y necesitamos atender de forma adecuada, correcta y con calidad a un número determinado de personas, necesitaremos más recursos. Bueno, pues para eso estamos en una mancomunidad, para tener más recursos, para contratar. No, es que Montoro no nos permite. Bueno, pues tendremos que ponernos todos delante de Montoro y decirle, señor, o sea, es que tenemos que dar servicio a nuestros vecinos, porque no puede ser. Y bueno, y hay que tirar de imaginación y hay otras fórmulas en las cuales puedes conseguir, se contrata gente de una manera, es de otra. Tenemos incorporaciones locales, tenemos un montón de cosas que si lo tenemos como uno de los objetivos prioritarios para nosotros, todo el mundo en su cabeza, siempre hay una fórmula para poder ir. Es que no podemos contratar directamente, vale, muy bien, pero a lo mejor en lugar de estar 8, 10 o 14 personas haciendo lo mismo, pues igual podemos destinar 2 a esto, 2 a lo otro, y eso hay que consensuar y hablarlo. Y es una manera de establecer prioridades y voluntad política, sobre todo, con voluntad del resto. Y en muchos casos racionalizar los recursos, porque muchas veces se emplean recursos en cosas que no tienen tanta necesidad o sentido. Simplemente es una cuestión de racionalizar los recursos que hay, ¿no? Y priorizarlos, ¿no? Entonces, a ver el impacto que tenemos este año con la partida presupuestaria, que es la misma que la del año pasado, que son 20.000 euros, a ver qué impacto tiene con la ordenanza y a ver si conseguimos ir, porque las ordenanzas se pueden mejorar y se pueden cambiar, o sea, no es algo que ya queda escrito para siempre. Bueno, pues esa es parte de la razón de que hayamos aceptado esta normativa nosotros, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la nuestra, ¿no? Nuestro compromiso es un punto de partida que nosotros nos comprometemos a intentar mejorar, o por lo menos empujar para que se mejore, ¿no? Entonces, a ver hasta dónde llegamos, a ver qué mejoras podemos ir aportando, consensuando con el resto de grupos y poder seguir creciendo para conseguir paliar todas estas deficiencias que tenemos detectadas y que, bueno, pues creo que son. Y no sé si se nos olvida, seguro que sí, pero bueno, ya lo contaremos cuando nos acordemos. En eso estamos y en eso seguiremos. Seguiremos.